¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Las Cartas sobre la Mesa, el programa de Infogate que semana a semana llega a su hogar para que usted tenga diferentes perspectivas, tenga elementos de análisis, de conversación, para que dialogue con sus amigos, su familia, con los conocidos de repente que se encuentra para tomarse un café o disfrutarlo. Y en esa perspectiva, Las Cartas sobre la Mesa ya con 5 años y un poco más de estando al aire, le lleva justamente estas entrevistas. En estas semanas hemos estado explorando las visiones del rechazo y la apruebo. Este programa de Infogate se transmite por Mundo TV, por la señal que sale, digamos, desde Valparaíso a Yanquihue, por otras plataformas de cable como Telecauquén y Ublevisión, también en Radio Dunguén en Concepción y por supuesto en las redes sociales de Infogate, Twitter, Facebook y YouTube, donde nos puede seguir, nos puede dar un like, cosa que es importante, nos puede mandar un mensaje para aquellos temas que usted guste que abordemos en algún instante, ya sea vía entrevista o vía, como que se un análisis de todo ello. La carta sobre la mesa cuenta con el auspicio de Salesforce.com. ¿Qué cosa es Salesforce? Si usted está en o es propietario de una pequeña empresa, una mediana empresa, o trabaja en los niveles gerenciales de una gran empresa, definitivamente proponga de que se sumen a Salesforce. ¿Por qué? Porque Salesforce tiene una plataforma de conexión con los clientes, con los proveedores, con todo el sistema o el ecosistema que está alrededor de la empresa, que es fantástico. Es la plataforma que para los especialistas se conoce como CRM y que brinda a todos los departamentos, marketing, ventas, comercio, la atención al cliente que hoy día es tan relevante, se lo facilita mucho esta herramienta de Salesforce.com porque les va a encontrar que le va a ayudar a ordenarse, le va a ayudar a ver nichos de mercado, le va a ayudar a expandirse, a ordenar su relación con los proveedores, pero particularmente a encontrar nuevos clientes. Es un servicio realmente increíble y usted lo puede tomar, experimentar en forma gratuita por 30 días. Y ahí Salesforce le va a dar la asesoría necesaria para que tenga toda esa capacidad de reunir en un solo lugar las necesidades de gestión que tiene su empresa, su emprendimiento, y es ahí donde Salesforce.com, una empresa de nivel mundial, que está para ustedes. En esta ocasión, en las cartas sobre la mesa, estamos, bueno, como siempre, con Mario Stay, quien es el que busca en los laberintos del poder en la moneda, pero también tiene toda la cercanía para poder saber qué es lo que está pasando alrededor de este proceso que pareciera que Chile está viviendo algo eh, de tal magnitud que no pasa nada en el mundo. Pues estamos completamente equivocados. El plebiscito es muy importante para Chile, eso no cabe ninguna duda, pero también en el mundo pasan muchas cosas. Ya van 6 meses de la guerra en Ucrania, que parte por la invasión de Rusia a este país, una guerra que ha significado, yo diría, un esfuerzo enorme de este occidente conformado por Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea, la OTAN, el G7, donde se han entregado millones de dólares o de euros, si usted quiere, de ayuda a Ucrania, donde si bien es cierto la OTAN no está presente con sus soldados, está presente con su tecnología y con su sistema de mando y control, es decir, con la forma en cómo se utilizan los sistemas de armas que se le han enviado, que dicho sea de paso, cada vez son más relevantes. Tampoco pasa desapercibido la oferta que ha hecho Rusia a todos los países de América Latina, Asia y África para poder entregarles y darle acceso a armamento, como él ha dicho, moderno, sofisticado, de última generación y que nos lleva a pensar de que la industria del armamento, tanto para Occidente como para Rusia, va a ser una parte importante de los efectos colaterales que tiene esta invasión de Rusia a Ucrania. Una invasión que se conversa muchas cosas, se ha logrado sacar grano de Ucrania gracias a un acuerdo donde participó Turquía, ojo con eso, y que se espera que no que siga fluyendo, porque efectivamente Ucrania tiene que hacer la cosecha y no tiene lugar donde guardarla. Y que eso ayudaría mucho, yo diría al menos, a minorar los efectos que han tenido las sanciones sobre Rusia y que se traducen en una inflación, en un alza de costo de la vida que es muy relevante para muchos países, particularmente para los países de América Latina, y Chile claramente también está en todo ello. También tenemos lo que ha sido la acusación que ha hecho la Fiscalía en Argentina contra la vicepresidenta Cristina Fernández. La vicepresidenta en Argentina es también la presidenta del Senado, y donde se pensaba que podía haber una suerte de inmunidad, cosa que fue levantada por el propio Congreso. En definitiva, hoy día es acusada y
y Argentina se sume en otra crisis, de las muchas que ha tenido y que, no, y que hoy día está marcada por lo económico, por el cuestionamiento al presidente Aníbal Fernández y eventualmente por acusaciones y amenazas de destitución. Vamos a ver qué cosa sucede, pero esto es un episodio más dentro de lo que es la lógica del proceso político argentino, que dicho sea de paso, no es comparable con ninguno de América Latina. Tiene ello un proceso propio. Cristina Fernández ha señalado que esta acusación, que la podría dejar inhabilitada y la podrían destituir de su cargo, por lo pronto, significan, que, conforme ella lo señalaba, un ataque al peronismo, al peronismo popular que había y se había instalado a través de Néstor Kirchner. Ahí hay acusación de corrupción que usted puede buscar y puede encontrar dentro de la prensa, está bastante difundido. También está la influencia de Estados Unidos sobre Paraguay con la visita del encargado del Cono Sur y zona andina que ha llegado a Asunción para poder conversar con el régimen de Paraguay que ha estado cercano a Estados Unidos. Gracias a Paraguay es que se detiene el avión iraní venezolano en Argentina finalmente y también muestra una preocupación de Estados Unidos por instalar justamente una presión adicional. Recordemos que la presión de Estados Unidos parte por señalar al vicepresidente de Paraguay como un elemento, un sujeto de interés por sus conexiones con el crimen organizado, cosa que el vicepresidente Velázquez termina por renunciar, pero luego se retrotrae su renuncia y sigue en funciones. Tenemos también la situación en Perú, que está en una cierta incertidumbre, y esa situación, sin lugar a dudas, va a llevar, según muchos analistas con los cuales hemos conversado en Perú, a que eventualmente Pedro Castillo no alcance a terminar su periodo. Ha tenido 66 ministros desde que asumió el poder ya hace poco tiempo atrás, y claramente las mayorías en el Congreso no se han dado en forma suficiente para poder avanzar en la institución que permite la Constitución peruana. Sin lugar a dudas está en una situación en un escenario bastante complicado. Gustavo Petro ya está asumido su cargo en Colombia y se encuentra ya derechamente instalándose para poder avanzar en lo que es un programa muy ambicioso y donde se esperarían respuestas a lo que ha señalado. Ahí quizás en algún minuto haremos un programa especial sobre lo que pasa en América Latina. Mientras tanto, Lula da Silva mantiene la ventaja sobre Jair Bolsonaro y si bien es cierto estas elecciones en el mes de octubre, el tiempo va avanzando en forma implacable y vamos a ver si efectivamente Lula da Silva se transforma en definitiva en un nuevo presidente en Brasil. Y ha dado sus sorpresas, ha condenado, bueno, ha señalado que Venezuela requiere elecciones, ha tomado una línea muy parecida a la de Boric, pero ha avanzado mucho más. Digamos, el presidente Boric en Chile no acepta a Venezuela por la violación de derechos humanos. Lula da Silva avanza más allá en la alternancia del poder y efectivamente, digamos, se alinea en ese sentido con Estados Unidos, pero también Brasil, incluso con Bolsonaro y probablemente y con toda certeza, si Lula es electo, va a mantener la buena relación que tiene con China y con Rusia. Bueno, todo eso es un panorama regional donde el mínimo común, o lo que tiene todo en común realmente, es que hay una democracia debilitada que intenta fortalecerse, y en el caso de Chile a través de este proceso constitucional que pareciera no va a acabar el 4 de septiembre, independiente que gane la opción apruebo o gane la opción rechazo. Ha dado de que en uno y otro lado se plantean reformas o iniciar una nueva constitución. Bueno, con Mario está ahí. Don Mario ha estado ahí, yo diría, no sé si navegando, caminando, explorando, en una aventura por saber cómo está el tema del poder. Ya se instaló la idea del cambio de gabinete, ya se instalaron todas esas cosas que nos hace pensar que ya el plebiscito pasó y que estamos prácticamente al día siguiente del plebiscito. Bueno, todo eso lleva en definitiva una serie de elementos que son importantes. Y sin lugar a dudas, digamos, y ya Mario nos hablará sobre eso, la detención de Héctor Yaitul en la Araucanía marca un punto de inflexión importante a raíz de la orden de detención que libera el juez de garantía, que había sido solicitada por la Fiscalía, de una querella que viene en 2020, o sea, es decir, desde el gobierno de Piñera y que fue ampliada en el gobierno de Boris. En definitiva, digamos, Yaitul aparece detenido, va a ser la noticia del fin de semana, como ustedes saben, nosotros grabamos el día jueves, pero también tenemos que esperar la formalización, si efectivamente la Fiscalía logra demostrar que hay evidencia suficiente respecto a lo que se quiere probar o se le acusa a Yaitul y la decisión que va a tomar, digamos, el juez de garantía en torno a la previsión preventiva, si va a ser efectiva o va a ser domiciliaria o simplemente no hay evidencia suficiente para poder mantener el, el
en el proceso judicial que se ha dado inicio. Todo eso va a ser parte de la discusión y con muchas opiniones con toda seguridad. Para esta oportunidad tenemos un gran amigo, que es amigo de la casa prácticamente, es diputado PPD con una gran trayectoria diplomática, política, digamos, parlamentaria, que siempre nos da una cuenta de lo que sucede. Y él nos va a hablar en esta oportunidad, o vamos a estar conversando con él respecto a la opción que él tiene, que es rechazo. Él viene del PPD, viene a la centroizquierda, es histórico dentro de la centroizquierda, y sin lugar a dudas va a tener mucho que decirnos. Yo quiero dejar a Jorge Tarude en compañía de Mario Stay para que nos cuente qué es lo que piensa a este respecto. Mario. Tenemos ya un escenario bastante ya lanzado en este momento, que a menos de 2 semanas para el plebiscito del próximo 4 de septiembre. ¿Cómo está viendo el escenario actual con todo el despliegue del gobierno, con todo lo que está haciendo tanto el oficialismo como la oposición, en forma directa e indirecta, las acusaciones de intervencionismo, el tema del CERVEL? ¿Cómo está viendo este escenario? Para uno de afuera que no conozca mucho, puede ver una tremenda bolsa de gatos que están a punto de matarse ahí entre medio, que está con mucha tensión se ve de momento. ¿Cómo lo ve usted este escenario tan cerca ya del plebiscito? Bueno, mira, yo creo que vamos a hablar de la aguja, ¿ah? Yo creo que la aguja se ha movido muy poco. Pienso sinceramente que hay un despliegue general del gobierno, encabezado por el presidente, y las visitas a regiones pueden ser hasta contraproductivas, porque el presidente, claro, hay gente que lo recibe y con vítores, pero tiene unas protestas, pero caballas, con insultos realmente desmesurados de parte de la gente hacia el presidente de la República. Entonces, al final yo no sé si eso suma, ¿ah? Eh, Demostración de fuerza, etcétera, pero yo creo que ya no se mueve la aguja, ¿ah? Las encuestas han sido todas coincidentes, números más, números menos, pero que el rechazo está arriba con mucho puntaje, porque 10 puntos es una barbaridad de gente, ¿ah? Entonces, están haciendo los últimos esfuerzos, pero yo creo que no va a cambiar y yo creo que el rechazo va a ganar, ¿ah? Va a ganar, no sé, 53, 54, y en consecuencia hay que estar muy atento a la reacción de la noche de parte del propio presidente. Yo presumo que tienen todo preparado, presumo, ¿ah? Presumo, porque la verdad es que la improvisación que hemos visto en el gobierno es realmente nunca vista. Eh, entonces, va a ser un momento muy delicado y que tiene que ser, ¿no es cierto?, un mensaje a la nación muy claro. Y en donde evidentemente vamos a ir hacia una nueva convención. Y esta convención va a tener que ser de diferentes características, o sea, con respecto a los independientes, con respecto, ¿no es cierto?, al porcentaje de representación de cupos reservados para pueblos originarios, va a tener que ser diferente, ¿ah? Y con menos plazo también, porque ya está, ¿no es cierto?, la constitución que envió la presidenta Bachelet, ¿ah? Y está, digamos, esta, en donde algunas cosas, evidentemente, que no todo es malo, ¿ah? Hay cosas que se pueden rescatar, digamos. Entonces, eh, y bueno, el CERVEL dijo que necesitaba 125 días para poder hacer, ¿no es cierto?, una elección. Bueno, ojalá que puedan acortar esto, ¿no? Y que sea un poco más rápido, y no esperar 3 meses, ¿no es cierto?, 4 meses, para que haya una elección. Yo creo que eso se puede acortar. ¿Ah? Hay que ver los plazos con el CERVEL. Pero yo creo que lo antes posible, mejor. O sea, el país no puede estar en permanente incertidumbre de qué va a ser la constitución. El mundo exterior está mirando con cierta preocupación, evidentemente. Entonces se paralizan muchas cosas, se paralizan proyectos, se paraliza inversión, etcétera, etcétera. Además que el propio gobierno está paralizando, porque el subsecretario de Comercio Exterior tiene todo congelado, ¿no? Tiene congelado el acuerdo de asociación política y económica con la Unión Europea, nada menos, dándose gustito el señor subsecretario, gustito que nos cuesta tan caro al país. A mí me molesta mucho porque nos costó mucho llegar siquiera a negociar con la Unión Europea, porque teníamos un veto de Francia.
y Francia convencimos a la Juppé que levante el veto. Entonces, la verdad es que da mucha rabia de que lleguen personas al gobierno que están dañando al país. Y yo se lo digo porque yo he conversado con gente de la Unión Europea. Ellos están molestos, ellos no entienden esta situación que se ha producido en el gobierno. Justamente todo este escenario lo que nos describe un posible triunfo del rechazo. Las encuestas están siendo cada vez más claras en ese sentido. Pero en los mismos partidos políticos ahora pareciera que le pusieron el acelerador al tema de tratar de encontrar acuerdos previos al 5 de septiembre, ¿eh? Ya sea que gane el rechazo o que gane la prueba. Parece que se dieron cuenta que efectivamente hay que tener un escenario montado, uno, para que la gente se quede tranquila en cuanto a que no va a haber mucho periodo de incertidumbre. Y lo otro, justamente, como usted bien decía, el tema del CERVEL, que ya tenemos 3 meses que está anunciando el CERVEL para unas eventuales elecciones de nueva convención constituyente, pero también para esa convención hay que tener acuerdos, hay que ver qué es lo que se va a ver, cómo va a ser esa convención, qué va a estar construido, cómo está viendo todo este panorama de acuerdos, tanto en el oficialismo como en la oposición. El mismo oficialismo trata, y el gobierno ha sido bastante tajante en ese sentido de impulsar, de presionar a la oposición para que presente una, por decirlo de una forma, una hoja de ruta, ¿ah? Más allá de que el acuerdo que alcanzó el gobierno de los partidos oficialistas tampoco es tan claro, también está un poco nebuloso en ese sentido. ¿Cómo ve todo ese entramado de negociaciones? Para algunos es cocina, para otros es una cosa bastante más abierta, tratando de buscar de evitar esta polarización entre los dos sectores. ¿Cómo ves ese escenario del 5 de septiembre? Mira, yo creo que en el Parlamento ciertamente que se ha conversado, ¿ah? Las conversaciones de pasillo, esas se dan siempre, en la cafetería sobre todo, donde mejor se conversa, es la de afuera, no la de adentro, ¿ah? Ahí se conversa con confianza y por lo tanto se nota por las declaraciones que hacen parlamentarios que han habido conversaciones, ¿ah? Sí, no nacimos ayer en esto, ¿ah? Entonces, mire, bueno que se converse, pero hay algunos que se niegan rotundamente. El Partido Socialista no quiere nada, ¿no es cierto? El Partido Comunista tampoco, los republicanos tampoco, pero la inmensa mayoría sí, porque Chile Vamos, ¿no es cierto? El PPE fundamentalmente ha estado en esto, la democracia cristiana también, de tener un plan de acción, ¿ya? Lo que pasa es que se niegan a hacerlo porque para ellos significaría, ¿no es cierto?, adelantar una derrota, ¿ah? Poniéndose en el escenario de que gana el rechazo. Entonces, por eso que el gobierno, de forma estratégica, no quiere presentar ningún plan, digamos, ¿ah? Pero ellos saben, ¿no es cierto?, incluso han habido encuestas falsas que han lanzado una de la Universidad Católica que era totalmente falsa, la desmintió la Universidad Católica. Hay mucha desesperación, yo veo. Eh, sí hay mucho movimiento en las calles de parte del apruebo, hay mucho menos, digamos, de parte del rechazo, ¿ah? Están muy confiados solo en los medios de comunicación, etcétera. Yo creo que el trabajo en terreno es importante, ¿ah? Es importante en cualquier elección. Pero sin embargo, yo creo que en primer lugar la ciudadanía ya se formó una opinión ya con la convención misma hace bastante tiempo. Es decir, el espectáculo que dieron varios convencionales ya produjo un rechazo de la gente. O sea, escribir una constitución y votar desde el baño, ir disfrazado, eso a la gente no le gustó. No le gustó tampoco que pifien nuestro himno nacional. Yo creo que eso le dolió a todo el mundo. Entonces, está esa imagen y además el texto mismo, si bien yo diría que una inmensa mayoría de la gente no lo ha leído, ¿para qué estamos con cosas? Más bien se fijan en lo que ven en las cuñas de televisión, en los debates, pero en fin, quienes estamos por el rechazo, pero que estuvimos por el apruebo de una nueva constitución, y que no hemos leído la constitución entera, la hemos estudiado, estudiamos, ¿no es cierto?, completamente el borrador, le haría mucho daño a Chile, francamente, le haría mucho daño a Chile. Provocaría división, provocaría, ¿no es cierto?, incertidumbre, y además que hay gente muy fanática, que se les llamaba termocéfalo en su época, o cabezas calientes, que son los que condujeron a este proceso. Son 3 o 4 cabezas calientes que
querían hacer la revolución del Che Guevara, ¿no? Pero el país no quiere eso. El país quiere una nueva constitución que incluya en forma clara, ¿no es cierto?, los beneficios sociales, porque la verdad es que decían que la vivienda será propia, la vivienda digna, pero el artículo no dice eso. El artículo habla de la tenencia. Después hicieron un acuerdo ahí entre cuatro paredes, ya pongamos que van a ser propietarios, para cambiarla después, ¿ya? ¿Por qué le mienten a la gente? Eso es mentirle a la gente. Si dice claramente la tenencia, la gente no va a ser propietaria. En nuestro gobierno entregamos más de 2 millones de viviendas. Esa gente es propietaria de su vivienda. Entonces, no, mire, han mentido tanto. Cuando yo veo la franja del apruebo, parecen de esas publicidades de los supermercados, francamente. ¿Ah? No, si el pollo está más barato acá y la carne más... Es prácticamente eso, ¿ya? Y el gobierno en su campaña informativa, ¿no es cierto?, en la Plaza de la Constitución, etcétera, solamente los articulitos que son buenos, pero nada del sistema político que sería realmente muy negativo para Chile, como lo he señalado con esta Cámara de Diputados todopoderosa, que actúa por mayoría simple de los presentes en la sala, ojo, ni siquiera de los en ejercicio. O sea, mañana un presidente de derecha o izquierda hace lo que se le antoja. Entonces, eso es totalitarismo, ¿ya? La división del país, plurinacionales, con gobiernos autónomos. Mire, el caso del señor Yaitul, ¿no es cierto? De acuerdo, quedó en el aire, porque el tema penal, ¿no es cierto?, no está incorporado, pero tampoco está fuera. Es decir, el legislador va a ser quien lo va a señalar. Por lo tanto, ¿no es cierto?, y se presentó una moción para excluir el tema penal de la justicia, ¿no es cierto?, indígena. Y lo rechazaron. Entonces, está bien, el rojo de Edward se pasó de 4 pueblos, ¿ya? Pero está latente. O sea, podría suceder que un caso como el señor Yaitul, ¿no es cierto?, con gobierno autónomo y con justicia, ¿no es cierto?, indígena, sea juzgado por un lonco. Estamos grabando día jueves, por si acaso, para quienes nos están viendo, nos están escuchando. La detención de Héctor Yaitul sucedió ayer miércoles en la tarde, un operativo de PDI que básicamente ya está todos los medios, nos tuvo a todos ahí en la moneda trabajando full, justamente con las reacciones. Había movimiento político, había reuniones del gobierno del partido. Justamente ese tema de Yaitul eh, me llama a preguntar y algo mencionaste también previamente, el gobierno o del entorno del gobierno de cara al plebiscito. La presidenta del Frente Regionalista Verde, Social Verde, quiero decir, llamaba la atención ayer en La Moneda, justamente le llamaba la atención, le extrañaba que el momento en el cual se produjo la detención de Yaitul. ¿Mm? Y más allá de lo que implique la credibilidad o no de este rumorología de redes sociales, básicamente era como un grupo que hacía bastante ruido en este momento en la previa de la elección, pero más allá de eso, lo que sucede con Yaitul y realmente impacta, puede impactar lo que es el proceso constituyente, especialmente considerando lo que va a suceder en el sur. ¿Ah? Se esperaba más reacción, quizás más violencia, pareciera que no fue tanto, aparentemente y afortunadamente, pero no se sabe cómo se puede reaccionar. ¿Cómo puede influir eso u otros casos en el proceso constituyente, en zonas que son, por decirlo de forma, calientes y que son claramente y se han comportado por la línea del rechazo en este caso? Bueno, a ver, yo no creo que influya, francamente. Para mí todo esto ha sido bien confuso, ¿ah? Yaitul fue controlado, ¿no es cierto?, por militares hace unos días atrás, ¿no es cierto?, un control y salió igual. Ahora, esto es por una querella por seguridad interior del Estado que presentó el gobierno de Piñera. No es que la haya presentado este gobierno. Este gobierno dijo que no, que ellos no perseguían ideas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eh, ahora para mí es todo muy confuso, ¿ah? Fíjese, el momento en que se da, estaba almorzando tranquilamente en un restaurante, los detectives estaban en una mesa al lado, después se paran, se le dice está detenido, o sea, mire, es bien confuso esto. Y que la ministra del Interior no sabría, es decir, yo no, para mí sería muy difícil de creer de que una operación así, la PDI, ¿no es cierto?,
con un personaje como Yaitul, el Ministerio Interior no está en conocimiento. O sea, eso para mí sería inverosímil. Tenía que saber, sentirse sorprendido. Bueno, si se sintieron sorprendidos, quiere decir que claramente no están cumpliendo sus funciones. ¿Ah? Claramente. O sea, no se puede sentir sorprendido, ¿no es cierto?, una ministra del Interior por un hecho de esta naturaleza que va a causar una conmoción bastante seria. Entonces, yo lo encuentro bien confuso todo esto, bien confuso. Vamos a ver cómo se desarrollan ahora los acontecimientos, pero en el tema, ¿no es cierto?, del plebiscito, yo creo que no va a influenciar. La gente, ¿no es cierto?, está ya angustiada por lo que es la violencia, por lo que es, ¿no es cierto?, la delincuencia. Nadie está tranquilo de salir a la calle, que puede tener un portonazo, un asalto, entran a su casa y le disparan. Todos los días, ¿no es cierto?, le disparan a camiones, queman camiones. Entonces el tema Yaitul ya yo creo que no influye en el plebiscito. ¿Ah? Ya. Y tenemos al presidente en la región de Atacama. Algo comentaba respecto justamente a este despliegue del gobierno por todas partes del país. Llama la atención porque el mismo gobierno habían dicho justamente que ya después de la última gira que había efectuado el presidente por el sur, la famosa gira por tren, el presidente se iba a mantener en Santiago, más allá de que fuera a votar a Magallanes, y ya no saldría hasta las reuniones de la ONU en Nueva York casi en la última mitad de septiembre. Pero salió esta visita muy sobre la marcha. Justamente este tema de intervencionismo, este tema el límite que tendría que fijarse justamente para que lo que haga el gobierno no se trasunte en el apoyo cada vez más directo a una de las opciones. O sea, cómo verlo eso y cómo reaccionar para después, porque también tenemos que ver si gana el rechazo, hay una nueva convención constitucional para guiar el proceso, para tratar de guiarlo en la dirección que ellos quieren. ¿Cómo poner límite o cómo poder acotar eso para que justamente lo que haga el gobierno no se transforme o no aparezca como un intervencionismo hacia una de las opciones? Bueno, a ver, el intervencionismo del gobierno ha sido nunca visto desde 1990. Fíjese que cuando teníamos a Eduardo Frei de candidato, el único gesto que hizo Michelle Bachelet fue que Frei estuviese en un acto público donde ella estaba y lo saludó. Eso fue todo. O sea, los presidentes han mantenido, ¿no es cierto?, la presidencia necesaria. Yo creo que cometieron un tremendo error, ya, de intervencionismo muy fuerte, de asumir la campaña del apruebo, porque si gana el rechazo, ¿no es cierto?, alguien tiene que unificar. Entonces es muy difícil que una persona derrotada sea la que unifique. Yo creo que se pusieron en un escenario bastante complejo. ¿Ah? Y como lo señalamos en varios programas anteriores, este error lo cometió George Jackson en una entrevista a un diario uruguayo. Él fue el que ligó la suerte del plebiscito a la suerte del gobierno. Y de ahí se compraron esa tesis. El presidente, ¿no es cierto?, en un momento se separó de aquello, pero eso fue en la mañana y en la noche en cadena nacional volvió a ser nuevamente el jefe de campaña de la prueba. Yo creo que cometió un tremendo error. Y se lo digo de parte de alguien que votó por Gabriel Boric. Yo voté por Boric en segunda vuelta. ¿Ah? Y quisiera que vuelva el Boric socialdemócrata. Quisiera que vuelva el Boric de la segunda vuelta. Si votamos por él, pero él se ha separado de esa línea, ¿ah? eh, con un equipo asesor que realmente lo está llevando por un mal camino, se lo digo francamente, con mi experiencia política. Yo creo que hay personas de estos que salen siempre con el puño levantado, ¿no es cierto? No, eso no es lo que quiere Chile, ¿ah? Y no es lo que queremos quienes somos de una formación de toda una vida socialdemócrata, ¿ya? Entonces, eso de decir, mire, soy socialdemócrata, porque es lo que dijo Gabriel Boric. Bueno, pero que lo practique entonces, que lo practique. Lo queremos de vuelta, eso es lo que queremos. ¿Ah? Y no tanta influencia, ¿no es cierto?, de algunos ultra más extremos
eh, que no van por buen camino. A mí me preocupa profundamente. Efectivamente, es un gran tema respecto a cómo se han ido construyendo los argumentos, que en este caso han asociado rechazo, y que efectivamente van a estar en la mente de aquellos que yo llamo desideologizados, aquellos que van a mover la brújula de lo que va a ser resultado del próximo 4 de septiembre, en la medida en que eso va a significar en concreto buscar una vía institucional que permita seguir con el rechazo, en este caso como lo ha expresado Jorge Tarú, a una vía institucional para una nueva constitución, o en el caso del apruebo, los cambios necesarios para que esa constitución tenga una legitimidad mucho mayor que la que puede sacar o se estima que estaría obteniendo en el plebiscito de salida. Vamos a una pausa y volvemos de inmediato. Ya estamos de regreso en las cartas sobre la mesa, un programa que por 5 años la acompaña, semana a semana, en su casa, que se transmite, como que se dio por Mundo TV, en toda su cadena de Valparaíso y Yanquihue, por las empresas de cable de varias regiones, donde destaca Telecauquene, Ñublevisión, Radio Nunguén y Concepción, por supuesto, en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube. Hemos estado conversando en estas semanas, y hoy día no ha sido la excepción, acerca de las dos posiciones que hay para el plebiscito, apruebo o rechazo. Hemos escuchado ya a Jorge Tarud junto con Mario Stay, que le ha dado una estupenda entrevista, en términos de cómo lo piensa. Pero también es necesario avanzar hacia lo que es la propuesta del apruebo, o sea, decir, bueno, qué se piensa a ese respecto? Y lo mejor, buscando y buscando y buscando, para que haya una mejor comprensión, es que en el Partido Socialista finalmente terminamos con alguien que es una promesa joven de la política, una promesa que estando en el Partido Socialista nos va a dar a conocer su perspectiva sobre todo esto, y es Ayelén Chanampa Marimón, que es estudiante de 4 año de Derecho y miembro del Partido Socialista y que por supuesto está en el apruebo, para que usted vaya ponderando las distintas posiciones que hay. Y es ahí donde Mario está ahí, el explorador, digamos, el Daddy Yankee, que va a estar ahí, ¿no? En los laberintos del poder, quien le va a dar, digamos, esa perspectiva de entrevista que se requiere y que se necesita para ahora. Pero no olvide, nosotros estamos con el auspicio de Salesforce. Usted sabe lo que es Slack. Bueno, de los negocios, del comercio, está lleno de palabras en inglés, digamos, algunos le llaman slang, otros le llaman simplemente, digamos, palabras que determinan o definen algún tipo de servicio. Pues bien, Slack es una plataforma de mensajería, la usan muchas empresas, dicho sea de paso. Yo, a raíz de este auspicio, me he dado cuenta de que hay muchas empresas que tienen este Slack. ¿Y por qué lo usan? Porque en una sola capacidad de mensajería, usted tiene acceso a su planilla Excel, a sus correos, tiene, digamos, acceso a todo lo que es su planificador de actividades, tiene acceso a lo que es la emisión de facturas, tiene acceso a dónde están los potenciales clientes, cuáles son las herramientas de marketing que puede usar. Maneja la información en tiempo real, conforme, digamos, usted va alimentando todo el sistema, pero además tienen contactos a todos, digamos, a toda la gente que está haciendo la gestión, ya sea en logística, ya sea en almacenaje, ya sea en punto de venta, ya sea en distribución, etcétera. Y todos esos están así totalmente alineados y generando una mayor productividad, sin lugar a dudas, porque hay respuesta inmediata para todo. Y eso lo permite Slack. Ya no se trata de formar un grupo de WhatsApp. Usa Slack. Si usted tiene una pequeña empresa, una mediana empresa, o está en una gran empresa, pruébelo. Digamos, la verdad es que le va a facilitar la vida porque se puede adaptar a todo tipo de empresas. Basta saber qué es lo que usted quiere saber para gestionar mejor y de qué manera coordinarse permanentemente con toda la gente que está con usted y también con sus clientes, porque le da un funcionamiento, yo diría, espectacular. Si usted quiere saber más sobre esto, ingresa a salesforce.com/mx, como está en pantalla, y va a poder conocer las bondades de Slack. Vamos a conversar con Ayelén y le vamos a pedir, bueno, a nuestro periodista estrella, por supuesto, que nos guíe en esta conversación con ella para poder saber qué se piensa al interior del PS, qué es lo que pasa, porque finalmente hay un socialismo democrático. Es distinto al apruebo duro, no sé, ahí veremos. Nuestro explorador político, qué sé yo, porque francamente la política ahora hay que explorarlo porque hay movimientos, grupos, partidos, instancias, no sé, hay muchas cosas. Así que, Mario, por favor, coopéranos en todo esto. La siguiente invitada
a Yelén Chanampa, estudiante de Derecho, militante de la Juventud del Partido Socialista, estudiante de la Universidad de Chile, como corresponde, para poder conversar justamente cómo está el escenario del apruebo de cara al plebiscito, que ya lo tenemos encima en unos pocos días más. Un gusto, buenos días, estamos grabando un día jueves para todos nuestros radioescuchas y nuestros televidentes. ¿Cómo estás y cómo ves justamente este escenario de la prueba? Hemos pasado por toda esta situación, las campañas son muy distintas de las universidades o de la juventud a lo que es habitualmente la generalidad de lo que es el país. ¿Cómo ves ese movimiento? ¿Cómo ves cómo se mueve la gente en este caso por el apruebo? ¿Mm? Hola, buenos días, Mario. Muchas gracias por tu invitación. Bueno, yo creo que desde la juventud, no desde la juventud del PS en particular, sino lo digo desde un rango etario, estamos súper esperanzados con con estas elecciones y súper inmersos en ellas. La Universidad de Chile, en particular la Facultad de Derecho, hace poco se pronunció en unas elecciones plebiscitarias en que más de un 80% de los estudiantes decidimos votar a prueba. Y es una de las facultades más prestigiosas de Derecho, de donde salieron muchos de los convencionales, muchos de los equipos de asesores, entonces creo que esto le da un poco de respaldo académico a este proceso. Y en cuanto a las manifestaciones, ayer tuvimos una pruebazo en nuestra facultad, yo he visto distintas universidades movilizándose, haciendo casa a casa, puerta a puerta, haciendo volanteos, banderazos. La verdad es que yo creo que una de las almas de esta campaña es precisamente la juventud, y no hablo solo desde el espacio del privilegio de las universidades, sino de los liceos técnicos, de los liceos municipales, de los emblemáticos que siempre han sido bien protagonistas de la política. Y nada, creo que esto surge también desde el 18 de octubre en adelante, se nota que la juventud chilena despertó. Nunca estuvimos tan metidos en el teléfono como se creyó, siempre movilizados, y ahora simplemente hay un reflejo de ello. Justamente el apruebo se ha desplegado muchísimo en las calles. Tenemos muchas actividades a lo largo del país, actividades masivas, banderazos, como dices tú, de las mismas universidades, las poblaciones, los puerta a puerta. De hecho, en el entorno de la moneda es habitual ver a grupos de gente que llegan a manifestarse a favor del apruebo en algún momento del día, pequeños grupos, grupos un poco más grandes, pero ¿cómo ven ese escenario en función de las nunca bien ponderadas encuestas, ¿ah? Que marcan una situación aparentemente distinta? O sea, mucha gente de hecho se pregunta esa diferencia entre lo que se ve en la encuesta y lo que ven ellos mismos en las calles. O sea, que en las calles ven mucho Sí, apoyo masivo mucha movilización, mucha sí. confianza, y por el otro lado las encuestas ven una diferencia que pareciera no reflejarse. O sea, hay esa dicotomía que mucha gente de repente que está en la duda final a veces, que pero básicamente para algunos casi como tirar una moneda para ver por cuál apruebo, por cuál apruebo o Sí. rechazo. ¿Cómo ves justamente esa dicotomía o cómo ves esa campaña para poder cambiar quizás las opiniones que faltan para poder llegar al 4 de septiembre? Ya, yo creo que aquí hay dos puntos importantes. Primero, sobre el tema de las encuestas, y yo nunca he sido una creyente de los números. Yo soy humanista, ¿Mm? profundamente humanista, y me gusta trabajar con la gente. Y las personas que nos hemos desplegado en la calle haciendo campaña, o yo, por ejemplo, que ahora tuve un pic en mis redes sociales, particularmente en TikTok, he escuchado, he respondido y he recibido retroalimentación respecto a la campaña del apruebo, y hay 15 millones de chilenos, ciudadanos y ciudadanas habilitados para votar. Y yo creo que vamos a ganar. Yo estoy súper esperanzada en que vamos a ganar, porque la retroalimentación, el feedback que he tenido en las calles y en las redes sociales, y estoy hablando en términos personales, es muy positivo. A mí pocas personas se han parado a decirme, no, yo voto rechazo, o no, no sé. Hay más personas que tienen dudas, por ejemplo, respecto a las fake news. Gente que se acerca y te dice, oye, mira, yo quiero votar a prueba porque siempre he votado a prueba, voté por Boric, pero me da miedo que me quiten mi casa. Y tú le muestras el artículo 78 de la propuesta y te dicen, ah, perfecto, ahora vota a prueba. Es solo un clic, es solo una fake news que está entre medio. No creo que haya gente, o al menos a mí no me ha tocado tanta gente que esté absolutamente indecisa. Hay gente que necesita resolver dudas particulares, pormenorizadas, y quizás hay gente que no sabe qué votar porque el despliegue comunicacional de las mentiras del rechazo ha sido bien complejas de combatir. Ellos, primeros, están respaldados por todos los grupos económicos de este país, tienen mucha plata. Nosotros somos
un montón de hormiguitas trabajando a lo largo de Chile, pero no tenemos todos esos recursos, entonces hemos estado desplegándonos con toda la fuerza, con todas las ganas, eh, pero nada, hemos tratado de combatirlo como podemos y yo creo que la prueba va a ganar el 4 de septiembre. eh, Ahora, si me preguntan, como en una polla electoral, ¿tú crees que vamos a arrasar, que pasar raspando? Yo no lo puedo decir, pero al menos te puedo hablar a nombre de la juventud. Yo creo que la juventud va a ir a arrasar estas elecciones. Creo que estamos muy motivados. Además, hay un voto obligatorio que es un incentivo para la gente de nuestro país. Y nada, creo que va a ganar el apruebo. Y segundo, había un segundo tema que me preguntaste, que creo que se me fue la onda. No, básicamente es eso. Eso, Está muy vinculado en esa línea, es eso. allá. Ahora, tenemos todo lo que es la previa al plebiscito y el día mismo plebiscito, pero lo que está en este momento en el ambiente, lo que también tiene muy preocupada a la gente en cuanto para poder definir lo que es su voto, es lo que va a pasar a contar el 5 de septiembre. Al principio, cuando se planteó todo este tema del plebiscito, cuando ya estaba prácticamente lista la propuesta emanada de la Convención Constitucional, un grupo importante decía que no había que modificar la propuesta constitucional. ¿Ah? Y apareció esta línea del apruebo para reformar. ¿Cómo incluir a los grupos que participaron en el proceso anterior, pero que de una u otra forma algunos han terminado un poco deslegitimados, por lo menos esa es la impresión que queda? ¿Ah? ¿Cómo poder volver a juntar a toda la gente, mundo político, mundo civil, gobierno, todos, para poder ver lo que va a estar en el escenario del 5 de septiembre, independientemente de la opción que gane? Ya, bueno, yo creo primero que las elecciones del 4 de septiembre no hay que percibirlas en un sentido personal de somos vencedores o vencidos. Yo soy una fiel convencida de que en Chile eh, todos desde algún tipo de perspectiva velamos por el interés general de la gente. Y la verdad es que el 5 de septiembre, si es que ganase el rechazo, cuestión que no creo, sí, uno quedará con la cabeza un poco más baja, pero inmediatamente hay que ponernos a trabajar por levantar un nuevo proceso constituyente. La constitución del 80, que no nos engañen, es muy difícil de cambiar. No es posible sostener la constitución del 80 y generar reformas a partir de ella. Para mí existen dos escenarios: llamar un nuevo proceso constituyente o que gane la prueba y reformar, como ya se acordó por distintos partidos políticos, la propuesta de la nueva constitución. Y la propuesta de la nueva constitución es mucho más fácil de cambiar que la constitución actual. Tiene cuatro formas directas y democráticas de cambio, exige menos quórums, entonces, obvio, pueden haber cosas que no nos gusten a cada uno. Es un libro, al igual que todos los libros, solo que este nos va a regir y tiene que responder a las necesidades del presente y del futuro, y cada ciudadano va a poder tener la oportunidad en su momento de plantear sus inquietudes a sus representantes para que este texto sea cambiado las veces que sean necesarias. Que un texto sea cambiado y evolucione no genera necesariamente inestabilidad, que es lo que muchos han planteado. Y sobre lo que me preguntas de volver a unificar quizás a la clase política con el poder, con la ciudadanía, yo no sé si no estamos juntos. Yo creo que quizás hemos tenido problemas de comunicación. Me explico. La ciudadanía está súper inmersa en este proceso político y hay mucha gente que quizás se confunde y dice, no, a mí no me gusta la política, pero, y empiezan a hablar de la propuesta de la nueva constitución o del plebiscito. Eso es hacer política. Que las personas de repente no cachen que están haciendo política cuando lo hacen, no quiere decir que estén desvinculados de los procesos del país, así que yo no hablaría de un quiebre, por ejemplo, entre clase política y ciudadanía. De lo que fue el 18 de octubre, más que la política, la ciudadanía se desligó de los políticos en sí. ¿Ah? Los dejó de lado, no le gustó, y de ahí la Convención Constitucional fue bastante clara al respecto. O sea, el mundo político recibió un buen cachetazo de realidad en ese sentido, de lo que es los partidos tradicionales, o la gente que se dedica a la política en forma tradicional, de que la gente no quería lo que estaba sucediendo en ese momento. ¿Ah? Entonces, eso ahora, la gente quizás va, vota, gana apruebo, gana rechazo, tiene que enfrentarse nuevamente a que exista lo más probablemente, porque parecía haber eh, cierta coincidencia en todos los sectores de que debiera haber una nueva convención. ¿No? Ahora la forma es ver cómo va a estar constituida esa nueva convención y quizás ahí
pueden estar los choques para saber si vuelven los independientes de forma independiente, por decirlo de una forma reiterativa, fuera de los partidos políticos o dentro de grupos de alianzas políticas, como ha sido más o menos de una u otra forma la norma de la historia política chilena, el tema de los pueblos originarios, lo paritario que es casi seguro que se va a mantener igual, lo cual obviamente debería ser así. ¿Ah? Pero cómo ves justamente ese tema, o sea, cómo reencantar de esa forma para que esta nueva convención constitucional reencante a la gente, tomando en cuenta que son nuevamente desde el mundo político y principalmente en el Congreso que tienen que definir la forma para que esta convención o el proceso que implique reformar la antigua constitución sea representativo efectivamente y represente a la gente, a la ciudadanía en general. Bueno, primero quiero señalar que la Convención Constitucional que ya se realizó era representativa. Lo que pasa es que es súper difícil representar a la diversidad que compone Chile. Hay gente que, por ejemplo, se enoja porque, no sé, hubo un convencional que discutió desde la ducha, otro que se conectó desde la cama, etcétera. Yo creo que todas esas cuestiones reflejan lo humano de los chilenos y negarlo sería señalar que todos somos seres humanos pulcros. Yo no sé si es que se llama una nueva convención, cuestión que a mí en lo personal no me gustaría, eh, esas cuestiones no se verían reflejadas. Y efectivamente respecto al golpe a los partidos políticos, sí, yo creo que hubo un golpe respecto a los partidos políticos, pero hoy día estamos entendiendo que los independientes y los movimientos sociales llegaron para quedarse en un diálogo de tú a tú con los partidos políticos y con la gente que tiene tradición en política, familias enteras que se han dedicado a hacer política, pero las personas, la ciudadanía chilena, ya les han dado la espalda a ese tipo de familias, ya les han dicho, oigan, ustedes en algún momento estuvieron metidos en los peores casos de corrupción de Chile, participaron de estos gobiernos que no me gustaron, desde la transición democrática hasta el día de hoy han participado en política, y yo quiero ver rostros nuevos, yo quiero ver rostros independientes o rostros militantes, pero de gente más joven, de savia nueva, de ideas nuevas, y yo creo que eso se puede ver reflejado en cualquier otro proceso político que se dé de ahora en más. Es un fenómeno que ya está, eh, así que eso es lo que creo que podría pasar en ese escenario. ¿Qué piensas tú que efectivamente es lo que hay que mejorar, sea más inclusiva todavía de lo que ya es? Más inclusiva, yo creo que es O sea, difícil que este texto sea más inclusivo, o sea, me refiero inclusivo en el sentido más como político, en de el sentido, representación. claro, para que la gente de la derecha, para la gente de centro izquierda que está en este momento por rechazo, se sientan identificados con la nueva constitución. Ya, yo creo que, por ejemplo, uno de los, bueno, y que también, ya, yo dije que no creía en las encuestas, pero tampoco soy sorda ni ciega, entiendo que hay críticas que han sido más bien universales y que he escuchado en la calle, y que el oficialismo atiende cuando presenta esta propuesta de reformas, este acuerdo de reformas a la nueva constitución, y yo creo que uno de los temas más controversiales es, por ejemplo, la plurinacionalidad, donde si bien se valora el avance de inclusión a los pueblos indígenas y en el fondo de pagar esta deuda histórica que el Estado de Chile tiene con ellos, hay muchos chilenos que no se sienten tan representados por cómo quedó escrito. Yo creo que eso es uno de los puntos más abiertos a reforma y que las personas claramente han dicho en las calles, en las encuestas y en las redes sociales, esto no me parece tanto. Eh, También, por ejemplo, respecto a las pensiones o a la seguridad social, yo creo que se pueden presentar mejoras en redacción. No sé si en lo sustancial, porque los derechos sociales quedaron expresamente señalados y súper bien escritos en términos formales, pero creo que esas dos cosas son las que primero se me vienen a la mente. Y lo que es el sistema político, que también es una de las cosas que de una u otra forma ha causado controversia, inseguridad también. Tenemos este tema de la Cámara de las Regiones, pero más allá de eso, ¿cómo ves justamente lo que implicaría cambiar o qué habría que mejorar más que cambiar, me corrijo ahí, para tratar de llegar a a lo que te comentaba, a esta aceptación más amplia de la propuesta? Bueno, la verdad es que yo creo que respecto al sistema político, las críticas son más de las personas que llevan años, décadas
en la política chilena son más de la élite que de la gente. Yo al menos en la calle no me he encontrado con nadie que me diga, oye, estoy en contra del bicameralismo asimétrico. Oye, creo que el presidente debería tener más facultades, sino que al revés, sino como, qué bueno que ahora el presidente no va a poder frenar tantas iniciativas legales, qué bueno que el proceso de legislación ahora va a ser más eficaz y más rápido. Pero igual atendiendo a la derecha, porque entiendo perfectamente que son parte del proceso y del diálogo democrático en nuestro país, yo creo que efectivamente hay que seguir buscando un acuerdo para poder mejorar el equilibrio entre el poder legislativo, el gobierno central y los distintos actores sociales que forman parte de la democracia. Además, atendiendo este nuevo escenario en que la Cámara de Diputados y Diputadas y el Congreso de las Regiones va a poder ser, perdón, la Cámara de las Regiones va a poder ser electo en una democracia directa donde se van a integrar nuevos actores sociales, nuevos dirigentes, movimientos sociales, independientes, etcétera. Y lo otro, Ay, me faltó decir que lo personal a mí sí me gustó bueno, cómo quedó el sistema político. A mí sí me ya, gusta esto. ya. Y hago insistencia en el tema del sistema político porque quizás es de los puntos que más cuesta hacer entender para que la gente lo comprenda mejor, porque por lógica tiene las mayores complicaciones, las mayores implicancias, tiene mucho tema de doctrina, mucho tema teórico, por decirlo de la forma que está detrás, y eso quizás a la gente de repente le cuesta más entenderlo. ¿Ah? Por eso quizás mi insistencia en ese aspecto y justamente viendo eso, cómo ustedes lo han hecho para tratar de aterrizar ese tema, para que la gente, para que el ciudadano común, que por razones lógicas obviamente no está día a día viendo el tema, eh, tú eres estudiante de Derecho, yo estudié 2 años de Derecho en la Universidad del Paraíso, dicho sea de paso, y también sé que es complejo, ¿sabes? Hay una cantidad de articulados, de doctrinas, para que aplique. ¿Cómo hacen para bajar un tema tan complejo como ese, para que la gente lo pueda comprender y se pueda formar una opinión respecto a él? Porque como te decía, es uno de los temas Mm, más difíciles, de hecho, para los que se dedican al tema, para los abogados, para políticos, etcétera, y ya es complejo per se, o sea, hay que estar sí. permanentemente con toneladas de libros, entonces, ¿cómo bajar ese tema para que la gente lo entienda y pueda efectivamente terminar de formarse una opinión sobre unos puntos que puede ser de una u otra forma los más polémicos en cuanto a que Polémicos. más presión de la opción de rechazo en ese sentido? Sí, yo creo, y voy a agregar algo a la primera pregunta que me faltó decir, que yo creo que esta campaña se diferencia de todas las otras porque no estamos defendiendo una persona, sino un texto. Y para poder Ya, defender un texto también hay que tener distintos antecedentes históricos y de educación cívica. Entonces nos ha tocado en las calles y en los distintos espacios de discusión también enseñar un poco de educación cívica, explicar cuáles son los tres poderes del Estado que están hoy día, cómo funcionan, cómo cambiaría y también explicar que no se van a cambiar de un día para otro. No es que el 5 de septiembre desaparezca el Senado, desaparezca la Cámara de Diputados, desaparezca el Tribunal Constitucional, que el Poder Judicial va a tener al tiro tribunales indígenas. No, hay que explicar que esto va a ser un proceso pormenorizado de aplicación general, nacional, que Chile va a seguir siendo un único territorio. O sea, lo hemos tenido que ir haciendo de a poco. Pero yo creo que actualmente la gente ya tiene un poco más claro, porque también hay mucha información digital, hay muchos recursos digitales que hemos ido distribuyendo para poder explicar esto. Y además, no hay que mirar en menos a la gente, yo creo que ese es un error de la derecha. Decir cuestiones, mentiras tan burdas, la gente no es tonta, la gente se da cuenta de que hay información que se ha ido ocultando y respecto al sistema político también hemos explicado, miren, así quedó, pero esto se va a poder cambiar de cuatro formas y usted va a poder participar en la que elija y usted va a poder dar su opinión. Seguimos en democracia directa, ahora tenemos una democracia paritaria, más participativa, comunitaria, así que eso yo creo que ha tenido una buena recepción de la gente. Insisto, yo creo que las críticas al sistema político tienen que ver en cuanto primero a forma, a cómo quedó redactado, no a la sustancia, no al bicameralismo mm, asimétrico, no a quitarle facultades, o sea, no quitarle facultades, sino que disminuir un poco las facultades presidenciales. Eh, y segundo, vienen de la élite de este país que se ven afectados en sus intereses personales, de los senadores que llevan todos los periodos que han podido, no viene de cualquier persona. ya. Bueno, Ilian, ya se nos está acabando el tiempo.
pedirte como un último comentario respecto a cómo ves el día 4, cómo ves que va a ser la movilización y qué llamado haces justamente para esta última recta que nos queda ya de poquitos días para la consulta popular del 4 de septiembre. Bueno, a todos les hago una invitación, que en esta última patita nos terminemos de poner las pilas, sigamos saliendo a las calles, difundir en todas las redes sociales, a todos los familiares que podamos tener que no estén convencidos, a nuestros amigos. Cada vez que nosotros hablamos, más de una persona nos escucha y tenemos que ser capaces también nosotros de escuchar. Hago una invitación a no solo difundir y repetir como loros la campaña del apruebo, sino también escuchar dudas, escuchar comentarios y tratar de explicar que esta constitución no está escrita en piedra. Y que quizás no es perfecta, pero como dijo la presidenta Bachelet, se acerca a lo que quizás siempre soñamos desde nuestros abuelos, nuestros papás en la promulgación de la Constitución del 80. Y el día 4 de septiembre la verdad es que veo a la gente muy motivada yendo a votar. Como señalé, hay 15 millones de chilenos que están en el padrón electoral, así que espero que sea un día ordenado, les invito a ir más temprano, recomendaciones que siempre se da, que no vayan a la hora en que hay más sol, si es que quieren ir en la hora de almuerzo, para que no se llene después, y ojalá no vayan tarde, porque cuando van tarde ocurren estos problemas de que cierran los colegios, termina gente afuera, hay polémica y la idea es que todos podamos gozar de la fiesta de la democracia, que nos va a cambiar la historia y nos va a cambiar la historia y nos va a hacer crecer como país. ¿Ya? Y esperar también, como nos dijo el CERVEL, que aproximadamente a las 8 de la noche, el día 4 ya tendríamos que tener una tendencia de lo que sería de la acción de la jornada, así que me imagino que van a estar todos atentos ahí mirando el computador, mirando el televisor, Ay, sí, el ansiosos para ver teléfono. cómo va el... Claro, ¿ah? Y las llamadas de todos los compañeros ahí para ver cómo está evolucionando y traspasándose los nervios de uno a otro para ver cuál es el resultado final de ese día. Sí, con mucha esperanza. Bien, hemos conocido en una versión más de las cartas sobre la mesa las visiones del apruebo o rechazo. Y usted, bueno, usted se ha dado cuenta de cómo los argumentos van sumando y a cada uno le hace más o menos sentido. El tema está en que a medida que nos acercamos al 4 de septiembre, tal cual se ha mencionado, nos acercamos a que la gente tiene que decidir. Recuerde que el voto es obligatorio. Este voto obligatorio significa que todos tenemos que ir a votar, tiene que revisar en la página del CERVEL donde le corresponde, hubo cambio de mesas para poder dejarlo lo más cerca de la casa. Si usted quedó lejos en la casa, mire qué dirección había colocado en el CERVEL. Pueden haber errores, pero deben ser mínimos. Pero si usted está alegando porque le quedó lejos el lugar de votación, revise qué dirección tiene en el CERVEL, porque sobre esa dirección es que se hizo la asignación de mesas. Entonces, mírelo bien, véalo, y nosotros, bueno, y converse en la casa de todo esto. Recuérdese que hay que cuidarse del COVID, también estar atento a la viruela del mono. Qué impresionante las cosas que estamos diciendo. Jamás pensamos en los últimos años que íbamos a estar hablando de la viruela del mono, del COVID, de cuidarse, de la mascarilla, de los aforos, en fin. Hay que seguir cuidándose, lávese las manos, use mascarilla en lugares públicos, distancia prudente de las otras personas. ¿Qué es lo que se está haciendo? Finalmente, en algún minuto vamos a dejar de usar mascarillas, pero tenemos que tener esos hábitos para poder, digamos, controlar justamente los contagios. Le damos las gracias a ustedes por acompañarnos, a Mario, que se yo, a Yelén, a Jorge Tarú, que estuvieron en esta jornada con nosotros, y a usted. Lo esperamos la próxima semana en una nueva edición de Las Cartas sobre la Mesa. Que estén muy bien.